Prepárense para una poderosa historia sobre la ambición, el arrepentimiento y las increíbles e imprevistas formas en que el amor encuentra su camino de regreso a casa. Dale a me gusta a este video, suscríbete a mi canal y cuéntame en los comentarios. ¿Cuál es la coincidencia más sorprendente que ha alterado drásticamente tu vida? El ancla inesperada. Una familia forjada en un nuevo amor. ¿Qué harías si la persona que más quieres traicionara tus sueños para mantener un legado? Sebastián Rivas, un hombre moldeado por la búsqueda insaciable de perfección de su madre, se enfrenta a una decisión que destruye tanto su vida como la de su esposa, Gabriela. Dejada de lado y devastada, Gabriela desaparece, solo para regresar una década después, con un secreto que conmocionará a Sebastián hasta lo más profundo. Esta es una historia de traición, resiliencia y redención, donde el amor se enfrenta al orgullo y la dura verdad de las expectativas familiares se vuelve innegable. Sebastián Rivas se encontraba en el cenit de la riqueza y la influencia. Como heredero del poderoso imperio de la familia Rivas, llevaba la inmensa presión de las expectativas de generaciones. Para el mundo exterior, encarnaba el éxito, un hombre elegante y acaudalado, cuyos movimientos exudaban control. Sin embargo, detrás de este exterior pulido, se encontraba un hombre atrapado por un inquebrantable sentido del deber, agobiado por el escrutinio silencioso de su madre, Mariana Rivas, obsesionada con el legado. Durante años, Sebastián había estado casado con Gabriela, una mujer cuya gentileza y compasión le ofrecieron un refugio de la frialdad de su educación. Su amor había florecido a pesar de la desaprobación de los de sus círculos sociales. Gabriela no era considerada una pareja adecuada por Mariana. Ella provenía de orígenes humildes. Su naturaleza era tranquila y sin pretensiones. Para Mariana, ella era inadecuada para complementar el legado de los Rivas. Pero Sebastián la había elegido, creyendo que el amor podía desafiar los rígidos límites de su herencia. En los primeros años de su matrimonio, su vínculo pareció florecer. Compartían tardes tranquilas en el jardín, risas durante comidas sencillas y sueños de un futuro libre de cargas familiares. Sin embargo, con el paso del tiempo, la ausencia de hijos proyectó una creciente sombra sobre sus vidas. Para Sebastián, el silencio de su hogar se convirtió en un recordatorio de su fracaso en cumplir el deseo más apremiante de su madre: asegurar el apellido Rivas para las generaciones futuras. Mariana, siempre vigilante y calculadora, aprovechó este momento para reforzar su control sobre él. A través de palabras bien elegidas, veladas como preocupación maternal, plantó semillas de duda en su mente. Una familia sin herederos, diría ella, es como un árbol sin raíces. Puede mantenerse erguido por un tiempo, pero eventualmente se marchitará. Estos comentarios, repetidos durante meses y años, comenzaron a erosionar la determinación de Sebastián. Se encontró a sí mismo cuestionando los cimientos de su matrimonio. Gabriela, también, sintió la creciente distancia entre ellos, el peso de las expectativas no dichas que se cernían en el aire. A pesar de sus intentos de abordar la brecha, Sebastián se mantuvo distante. Su silencio se convirtió en un muro que ni el amor ni la paciencia podían romper. El mundo una vez brillante de Gabriela se hizo más pequeño, confinado dentro de las paredes de una mansión que ahora se sentía más como una prisión que como un hogar. El punto de quiebre llegó una noche, bajo el frío resplandor de los candelabros en el comedor de los Rivas. Sebastián,
con el rostro impasible, tomó la decisión que creía inevitable. Gabriela había llegado a esperar su distancia emocional, pero las palabras que siguieron la dejaron destrozada. El amor que una vez compartieron, los sueños que habían cultivado juntos, fueron descartados como meras bajas en la búsqueda de un propósito mayor. Sebastián le dijo que su matrimonio había terminado, ofreciendo razones que sonaban huecas y ensayadas. Para él, era un sacrificio por el bien de la familia. Para ella, se sintió como la más profunda traición. En los días siguientes, Gabriela se movió mecánicamente, empacando sus cosas con poca emoción. Dejó la mansión solo con la ropa que llevaba puesta y recuerdos que deseaba poder borrar. Cuando las puertas de la finca Rivas se cerraron detrás de ella, sintió la punzada de la finalidad, como un peón insignificante en un juego mucho más grande. Sebastián la vio irse, su corazón agobiado tanto por el arrepentimiento como por el alivio. Se tranquilizó a sí mismo pensando que era la decisión correcta, la necesaria. Sin embargo, en la quietud de la noche, mientras los pasillos vacíos de la mansión resonaban, la duda lo carcomía. Había cometido un terrible error. Para Sebastián, esta decisión marcó el comienzo de una vida que, por fuera, seguía siendo tan pulida y exitosa como siempre. Continuó asistiendo a eventos sociales, dirigiendo el negocio familiar y presentándose como un hombre que lo tenía todo bajo control. Pero por dentro, llevaba el peso de lo que había perdido. El vacío dejado por Gabriela sirvió como un recordatorio constante del precio que había pagado. Había cumplido con las expectativas de su madre. ¿Pero a qué costo? Gabriela, por otro lado, se embarcó en un viaje muy diferente, lejos de la comodidad que una vez había conocido. Se encontró en un apartamento modesto, lejos de la grandeza de la finca Rivas. Sus días se los pasaba luchando para llegar a fin de mes, y sus noches estaban llenas de preguntas que no tenían respuesta. ¿Cómo había llegado a esto? ¿Cómo el amor que una vez había atesorado había sido desechado tan fácilmente? A pesar del dolor y la incertidumbre, Gabriela se negó a dejar que la desesperación se apoderara de ella. En lo más profundo, tenía una tranquila determinación para reconstruir su vida, sin importar lo imposible que pareciera. La reconstrucción de una mujer fuerte. El después de su separación marcó un punto de inflexión para ambos, aunque ninguno de los dos podía verlo aún. ¿Qué crees que fue lo más difícil para Gabriela después del abandono? Y para Sebastián, Mariana Rivas era una mujer de una voluntad extraordinaria, una cuya presencia exigía atención. Su vida estaba dedicada a preservar el legado Rivas, una entidad viviente a sus ojos que requería una vigilancia constante. No era de las que dejaban las cosas al azar. Cada decisión que tomaba, cada acción que realizaba, era parte de una estrategia calculada para proteger el poder y la influencia de la familia. Su hijo, Sebastián, era la pieza central de su gran plan. Desde el momento en que nació, Mariana lo vio no como un niño, sino como el futuro de la dinastía Rivas. Su educación fue completamente moldeada por su visión. Mientras otros niños jugaban, los días de Sebastián estaban llenos de lecciones de etiqueta, negocios y diplomacia. Mariana creía que las emociones eran debilidades y se aseguró de que Sebastián entendiera esto. Las lágrimas estaban prohibidas y la alegría se veía como una distracción. A medida que Sebastián crecía, encarnaba los valores de Mariana. Su comportamiento era pulido, su mente aguda. Era el heredero perfecto, elaborado a la perfección por la ambición implacable de su madre. Pero bajo la superficie,
Las grietas estaban empezando a formarse. Sebastián anhelaba la libertad, una vida sin la carga de las expectativas, pero no podía sacudirse la sensación de que cada paso que daba era observado por la mirada siempre presente de Mariana. El control de Mariana sobre Sebastián se extendió incluso a su matrimonio con Gabriela. Mientras Sebastián veía a Gabriela como una fuente de amor y consuelo, Mariana la veía como una amenaza para el apellido Rivas. Gabriela, a sus ojos, era demasiado suave, demasiado común. La desaprobación de Mariana no era directa, sino sutil. Sembraba semillas de duda en la mente de Sebastián, cuestionando la capacidad de Gabriela para comprender las responsabilidades de ser una Rivas. Con el tiempo, la influencia de Mariana astilló la relación de Sebastián y Gabriela. La cercanía que una vez compartieron dio paso a la tensión y la distancia. Sebastián se encontraba dividido entre su amor por Gabriela y su deber hacia su madre. El conflicto lo desgastaba, pero no podía atreverse a desafiar a Mariana. Su aprobación era la base de su identidad, y la idea de perderla era insoportable. El poder de Mariana no residía en órdenes manifiestas, sino en una manipulación sutil. Sabía cómo formular sus palabras para que Sebastián creyera que estaba tomando sus propias decisiones. Sin embargo, cada elección que él tomaba reflejaba su voluntad. Su control era total, y a pesar de la creciente incomodidad, Sebastián no podía liberarse. Los incansables esfuerzos de Mariana por salvaguardar un legado se convirtieron en una prisión para Sebastián. Dedicó su vida a una causa que no era suya, renunciando a su propia felicidad para mantener una imagen. Luchando por equilibrar sus roles como esposo e hijo, comenzó a darse cuenta del verdadero precio del control de su madre. Para entonces, el daño ya estaba hecho y las grietas en su vida se estaban volviendo demasiado visibles para ignorarlas. A pesar de su fuerza, Mariana no podía ver el daño que estaba infligiendo. En su opinión, estaba protegiendo a Sebastián, preparándolo para un mundo que no tenía tolerancia para la debilidad. Creía que los sacrificios que exigía eran esenciales, incluso a costa de la felicidad de su hijo. Pero el legado al que se aferraba tan desesperadamente se estaba desmoronando, y el sol que ella había moldeado a su propia imagen se le estaba escapando de las manos. El día que Gabriela dejó la mansión de los Rivas, el viento pareció llevar el peso de su partida. Su vida, una vez llena de lujo y comodidad, se había disuelto en una vasta vacuidad. Cada paso que se alejaba de la mansión estaba cargado con los restos de sus sueños rotos. Fue arrojada a un mundo que no mostraba simpatía por su dolor. Su nuevo y modesto apartamento, situado en una parte bulliciosa de la ciudad, contrastaba fuertemente con la opulencia que una vez había conocido. La energía frenética de la zona era muy diferente a la sofisticación que había dejado atrás. Las paredes delgadas permitían que los sonidos del tráfico y las disputas de los vecinos se inmiscuyeran en su soledad. Sus muebles eran una mezcla de piezas dispares, ya sea regaladas por extraños o compradas de segunda mano, cada una con una historia que ella nunca sabría. Pero aceptó esta nueva vida como su realidad y supo que tendría que adaptarse. Su primer obstáculo fue la supervivencia financiera. Siempre había vivido sin preocuparse por el dinero, con la fortuna de los Rivas encargándose de todas sus necesidades. Pero esa seguridad ahora se había ido. Rápidamente, aprendió que el pedigrí no significaba nada cuando había que pagar las facturas. Sus manos, una vez acostumbradas a manejar telas y decoraciones lujosas,
Ahora fregaban mesas en un café, contestaban teléfonos en una clínica y embolsaban comestibles en un supermercado. Sus días eran agotadores, comenzando al amanecer y terminando mucho después de que oscurecía. El despertador ahora era un sonido desagradable, que le recordaba que la comodidad ya no era un hecho. Se vestía con ropa sencilla, se recogía el pelo en una coleta apretada y se preparaba para otro día agotador. Los viajes en autobús al trabajo eran largos y concurridos, llenos de gente que evitaba el contacto visual mientras se aferraban a postes de metal, tratando de ignorar los baches en el camino. En el trabajo pasaba horas de pie, atendiendo a clientes exigentes, respondiendo preguntas repetitivas y aguantando el insulto ocasional de aquellos que la juzgaban por su uniforme en lugar de por quien realmente era. Las noches eran aún más difíciles. En la tranquilidad de su apartamento, el silencio era casi asfixiante. Las cenas animadas y las conversaciones interesantes que una vez había disfrutado con Sebastián fueron reemplazadas por el sonido de un grifo goteando o las risas amortiguadas de los vecinos. A veces, se sentaba junto a la ventana y miraba las luces de la ciudad parpadear a lo lejos, preguntándose si Sebastián alguna vez pensaba en ella en estos momentos solitarios. Otras veces, se permitía llorar, dejando que las lágrimas se llevaran el dolor que tanto se había esforzado por ocultar. Pero Gabriela no era del tipo de persona que se rendía a la desesperación por mucho tiempo. Debajo de su tristeza había una tranquila determinación, una negativa a dejar que sus circunstancias la definieran. Comenzó a establecer metas pequeñas y alcanzables para sí misma. Primero, fue ahorrar suficiente dinero para un nuevo par de zapatos. Luego, fue comprar un escritorio adecuado donde pudiera escribir sus pensamientos, un hábito que había abandonado durante su tiempo en la mansión. Pronto, estos pequeños triunfos comenzaron a sumarse. Gabriela optó por inscribirse en clases nocturnas en su centro comunitario local, una decisión que no fue fácil de tomar. Con su horario de trabajo ya abrumador, el compromiso añadido significaba aún menos tiempo para descansar. Sin embargo, creía que la educación era su escape de las luchas continuas en su vida. Las clases eran sencillas, impartidas por voluntarios apasionados, y a ellas asistían personas de diversos orígenes. Mientras se sentaba en un escritorio de madera desgastado con un bolígrafo en la mano, una chispa de esperanza parpadeó en su interior. Sus compañeros de clase se convirtieron en un inesperado pilar de apoyo. Compartían historias de dificultades y aspiraciones de una vida mejor, sus risas llenando los descansos entre lecciones. En este grupo diverso, Gabriela encontró una camaradería que no había experimentado desde que dejó el mundo de Sebastián. Celebraban sus pequeñas victorias y la animaban cuando tropezaba. La determinación de Gabriela comenzó a cambiar su vida de manera sutil, pero significativa. Consiguió un puesto de recepcionista en un pequeño bufete de abogados, donde su gracia y profesionalismo llamaron la atención de los demás. Aunque el salario era modesto, le trajo una sensación de estabilidad que no había conocido en meses. Sus tardes aún pertenecían a sus clases, pero ahora las abordaba con un renovado sentido de propósito, sabiendo que estaba avanzando. Su apartamento, que una vez fue un doloroso recordatorio de su caída en desgracia, comenzó a sentirse como un hogar. Lo decoró con tesoros de segunda mano, un paisaje enmarcado, una alfombra colorida para alegrar la sala de estar, y plantas que le daban vida al espacio. Estos pequeños toques convirtieron su simple apartamento en un santuario, que le ofrecía paz después de largos días. Emocionalmente,
Las cicatrices de su pasado aún persistían. Algunas noches revivía los momentos previos a su divorcio, preguntándose si podría haber tomado decisiones diferentes. La traición no fue solo de Sebastián, sino de una vida que había prometido mucho, pero entregado poco. Sin embargo, también reconoció su fuerza interior, su capacidad para reconstruir cuando todo parecía perdido. Un día, mientras ordenaba viejos papeles, Gabriela descubrió un diario que había guardado durante los primeros años de su matrimonio. Las entradas estaban llenas de sueños y planes, muchos de los cuales habían sido abandonados bajo el peso de las expectativas de otros. Leerlos le trajo tristeza, pero también claridad. Se dio cuenta de que su vida ya no tenía que estar definida por esos sueños incumplidos. Ahora, tenía la libertad de crear nuevos. Su transformación no fue instantánea. Fue un proceso gradual, lleno de contratiempos y triunfos. Pero cada paso adelante la acercaba a la persona que quería ser. Empezó a ser voluntaria en el centro comunitario, donde había tomado clases, ayudando a otros que se enfrentaban a sus propios desafíos. Descubrió un don para ser mentora, ofreciendo consejos y aliento a aquellos que se sentían perdidos. A lo largo de todo esto, Gabriela nunca buscó venganza o reivindicación. Su enfoque era construir una vida auténtica, una libre del peso del apellido Rivas y sus expectativas. Su fuerza no residía en borrar su pasado, sino en aprender de él, usando sus experiencias para dar forma a un futuro que era únicamente suyo. A medida que los meses se convirtieron en años, la vida de Gabriela se convirtió en un testimonio de resiliencia. La mujer que una vez había sido descartada, se había reconstruido desde cero. Ya no estaba definida por su matrimonio o divorcio, sino por las elecciones que tomó frente a la adversidad. Y aunque su viaje estaba lejos de terminar, Gabriela sabía que tenía la fuerza para enfrentar lo que viniera después. La verdad es inesperada. La vida de Gabriela era un testimonio de resiliencia, mientras la de Sebastián era una cárcel de oro. ¿Crees que el legado familiar vale más que la felicidad personal? Gabriela había estado trabajando diligentemente para reconstruir su vida, cuando un giro inesperado de los acontecimientos alteró el curso de su viaje. La vida después de separarse de Sebastián había sido un torbellino de obstáculos y pequeños triunfos, una prueba constante de su resiliencia. Había logrado establecer una rutina, creando una sensación de estabilidad en medio del caos. Sin embargo, nada podría haberla preparado para la revelación que remodelaría su futuro. Comenzó con cambios sutiles en su cuerpo, fatiga persistente incluso después de una noche completa de sueño, ataques de náuseas que interrumpían sus días cuidadosamente planeados, y una vaga sensación de inquietud que no podía sacudirse. Inicialmente, descartó estos signos, atribuyéndolos al estrés y al ritmo implacable de su nueva vida. Después de todo, estaba haciendo malabares con múltiples trabajos y clases nocturnas, con apenas tiempo para sí misma. Pero a medida que los síntomas continuaron, Gabriela comenzó a preocuparse. Una visita a la clínica local, la misma donde trabajaba a tiempo parcial como recepcionista, confirmó la verdad que no se había permitido considerar. Estaba embarazada. La noticia la golpeó con una fuerza abrumadora, un torrente de emociones que iban desde el shock y el miedo hasta una tranquila pero innegable sensación de esperanza. Se sentó en un silencio atónito mientras el médico le explicaba su condición, su mente corriendo a través de las posibles consecuencias. El embarazo no había sido parte de su plan. Después de meses de reconstruir minuciosamente su vida,
La idea de agregar un hijo, o como más tarde descubriría, dos, parecía a la vez imposible y abrumadora. Sin embargo, a medida que el shock inicial desaparecía, una determinación tranquila pero resuelta comenzó a echar raíces dentro de ella. Estos niños, aunque no planificados, simbolizaban algo que una vez había creído inalcanzable, un futuro por el que valía la pena luchar. Las primeras semanas de su embarazo fueron un torbellino de ajustes. Gabriela devoró libros de la biblioteca comunitaria, aprendiendo todo lo que pudo sobre el cuidado prenatal y el desarrollo de la primera infancia. Asistió a talleres gratuitos y buscó la orientación de madres experimentadas que conoció en el trabajo. Cada decisión que tomó fue calculada, enfocada en asegurar que sus hijos por nacer tuvieran el mejor comienzo posible. A medida que su embarazo progresaba, Gabriela se enfrentó a una avalancha de desafíos. Financieramente, su presupuesto ya ajustado se estiró hasta sus límites. La idea de que tendría que reducir su exigente horario de trabajos y clases solo aumentaba su ansiedad. Pero ella era ingeniosa, recortando costos donde podía y buscando ayuda de recursos comunitarios que una vez había sido demasiado orgullosa para aceptar. Su resiliencia, forjada a través de sus luchas, se convirtió en su mayor fortaleza. Físicamente, el esfuerzo de llevar gemelos fue más intenso de lo que había imaginado. El agotamiento que la había alertado por primera vez de su condición se hizo más profundo. Su movimiento se ralentizó y su cuerpo le dolía de maneras que no había esperado. Pero Gabriela lo soportó, centrándose en las dos pequeñas vidas que crecían dentro de ella. Les hablaba durante los momentos de tranquilidad en casa, apoyando sus manos en su vientre que se expandía, prometiéndoles un futuro lleno de amor y oportunidades. El día que se enteró de que esperaba gemelos fue un momento crucial. Durante una ecografía de rutina, el alegre anuncio de la enfermera le sacó lágrimas a Gabriela. Gemelos. 2 vidas. 2 almas confiadas a su cuidado. El peso de la responsabilidad era abrumador, pero también encendió un feroz sentido de propósito dentro de ella. Ya no estaba luchando solo por ella misma, estaba construyendo una vida para sus hijos. A medida que se acercaba la fecha de parto de Gabriela, su vida se volvió más enfocada. El mundo a su alrededor se encogió mientras se preparaba para la llegada de sus bebés. Tuvo que dejar su trabajo en el café, ya que sus pies hinchados y su espalda adolorida ya no le permitían estar de pie durante turnos largos. En cambio, se apoyó en su trabajo en la clínica, donde sus colegas le extendieron una inesperada amabilidad. Intervenían para cubrir sus turnos, ofreciendo el apoyo que no había anticipado cuando necesitaba descansar, e incluso se unieron para comprarle una cuna de segunda mano. Estos simples actos le recordaron que, a pesar de todo, no estaba completamente sola. La noche en que nacieron sus gemelos fue a la vez aterradora y asombrosa. Al comenzar el parto antes de lo esperado mientras estaba sola en su modesto apartamento, Gabriela fue agarrada por un dolor abrumador con cada contracción. El miedo la invadió mientras llamaba a una ambulancia, su voz temblando mientras explicaba su situación. Para cuando llegó al hospital, su parto ya estaba bastante avanzado. En la sala de partos estéril, rodeada de extraños, dio a luz a 2 niños idénticos, sus llantos fuertes y penetrantes mientras entraban en el mundo. Los llamó Felipe y Lucas, nombres que había elegido durante largas y tranquilas noches, imaginando sus futuros. Al sostenerlos por primera vez, fue superada por un amor profundo y una protectora que silenció todas sus dudas.
Los primeros días de la maternidad se difuminaron en noches de insomnio y tomas constantes. Gabriela se ajustó rápidamente al ritmo de cuidar a 2 recién nacidos. Los cambios de pañales, las tomas de medianoche y la esterilización interminable de biberones se convirtieron en su nueva realidad. Era agotador de una manera que no había imaginado, pero también increíblemente gratificante. Cada pequeño logro, la primera sonrisa de Felipe, el pequeño agarre de Lucas, le recordaba la profunda alegría de ser su madre. La tensión financiera era más intensa que nunca. Los ahorros que se había esforzado tanto en construir se agotaron rápidamente por los costos de los pañales, la fórmula y las citas médicas. Gabriela recurrió a todos los recursos disponibles, desde bancos de alimentos comunitarios hasta donaciones de ropa, dejando su orgullo a un lado por el bien de sus hijos. También encontró un trabajo a tiempo parcial, trabajando desde casa, escribiendo informes para un negocio local. No era mucho, pero ayudaba a mantenerlos a flote. Inesperadamente, la comunidad se unió a su alrededor. Los vecinos, antes extraños, intervinieron para ayudar, ofreciéndose a cuidar a los niños mientras ella trabajaba o entregando comidas caseras para aligerar su carga. Las mujeres de la clínica, muchas de las cuales habían enfrentado sus propias luchas como madres solteras, compartieron consejos y apoyo. Estos lazos, forjados a través de la dificultad compartida, se convirtieron en un salvavidas para Gabriela mientras navegaba por los desafíos de criar a gemelos sola. A pesar de las dificultades, Gabriela encontró alegría en los momentos cotidianos con sus hijos. Apreciaba sus risas, la forma en que sus ojos se iluminaban mientras exploraban y cómo se aferraban a ella cuando tenían miedo o estaban cansados. Felipe era el más aventurero de los dos, ansioso por gatear hacia cualquier cosa nueva, mientras que Lucas era más tranquilo, contento de quedarse cerca de ella. Sus personalidades distintas, incluso a una edad tan temprana, llenaban a Gabriela de asombro. A medida que pasaban los años, la confianza de Gabriela como madre creció. Estableció una rutina que equilibraba el trabajo, el cuidado de los niños y los momentos de descanso, por breves que fueran. Aprendió a enfrentar los desafíos de la paternidad soltera con resiliencia, encontrando soluciones creativas para cada obstáculo. Cuando Felipe y Lucas dieron sus primeros pasos, ella los animó con lágrimas en los ojos, presenciando los resultados de su arduo trabajo reflejados en sus pasos inestables. A lo largo de todo esto, Gabriela se mantuvo firme en su dedicación a ofrecer a Felipe y Lucas una vida rebosante de amor y oportunidades. Les inculcó los principios de la amabilidad, la perseverancia y la dedicación, encarnando estos ideales ella misma. Si bien el peso de su pasado persistía, se negó a dejar que moldeara su futuro. Sus hijos no eran solo el resultado de sus luchas, sino la razón misma por la que había triunfado sobre ellas. En Felipe y Lucas, Gabriela descubrió la fuerza para seguir adelante, su presencia un recordatorio constante de su potencial para crecer, para superar los desafíos que una vez amenazaron con consumirla por completo. Eran su mayor logro, un testimonio viviente de su resiliencia y un símbolo de la vida que había luchado por reclamar. El ancla inesperada. Sebastián creía que había elegido la ambición sobre el amor. Pero, ¿crees que el legado familiar vale más que la felicidad personal? La elección de Sebastián, de dejar a Gabriela de lado, enmarcada como un paso necesario para el legado de la familia Rivas, dejó un vacío dentro de él que la riqueza y el estatus nunca podrían llenar. Inicialmente, cubrió su arrepentimiento con distracciones,
enterrándose en el trabajo, asistiendo a eventos de alto perfil y rodeándose de personas que reforzaban su posición como el patriarca Rivas. Pero debajo de la superficie pulida, una profunda sensación de pérdida lo carcomía, un eco hueco que reverberaba en cada parte de su vida. Tras el divorcio, la madre de Sebastián, Mariana, aprovechó el momento para fortalecer su control sobre él. Elogió su decisión de priorizar el legado familiar, recordándole constantemente su deber como el heredero de los Rivas. Sin demora, Mariana orquestó presentaciones a mujeres elegibles de familias de prestigio, cada una elegida a mano para elevar la influencia. Para Sebastián, estas reuniones se sintieron como meras formalidades, gestos políticos más que conexiones reales. Su corazón, todavía roto por su separación de Gabriela, permaneció cerrado. Finalmente, bajo la presión persistente de Mariana, aceptó casarse con Valeria, la hija de un rico industrial. En el papel, Valeria era la pareja ideal, pulida, educada y acostumbrada a las demandas de la alta sociedad. Su boda fue un gran evento, celebrado por la élite de la ciudad y ampliamente cubierto por los medios. Para el mundo exterior, parecía como si Sebastián hubiera pasado página, abrazando su papel al frente de una poderosa dinastía con renovada determinación. Pero detrás de las sonrisas bien ensayadas y las fotografías posadas, Sebastián sentía una creciente sensación de desapego. Los primeros días de su matrimonio con Valeria estuvieron marcados por una frialdad civilizada. Interpretaron sus papeles a la perfección, asistiendo a galas, organizando cenas y manteniendo la apariencia de una asociación exitosa. Sin embargo, Sebastián no podía ignorar la distancia emocional que se interponía entre ellos. Valeria, a pesar de su sofisticación, no era Gabriela. Su relación carecía de la calidez, la conexión y la autenticidad que Sebastián una vez había atesorado. Aunque Valeria intentó relacionarse con él, Sebastián se encontró retirándose a su trabajo, usando las demandas del negocio familiar como excusa para evitar enfrentarse a sus emociones. Sus días cayeron en un ritmo monótono de reuniones, discusiones financieras y apariciones públicas. Se destacó en estas áreas, recibiendo elogios por su sentido comercial y visión estratégica. Sin embargo, sus éxitos se sentían huecos, como si pertenecieran a otra persona. La mansión Rivas, una vez un símbolo de poder y prestigio, ahora se sentía como una prisión dorada. Sus grandes pasillos resonaban con un vacío, muy diferente al hogar animado que una vez había imaginado compartir con Gabriela. En momentos de tranquilidad, la mente de Sebastián vagaba de vuelta a su ex esposa. Se preguntaba dónde estaba y cómo le iba sin los privilegios que una vez había conocido. Los recuerdos de su tiempo juntos surgían sin ser invitados. El sonido de su risa, las tardes tranquilas pasadas en el jardín, los sueños que una vez habían compartido. Estas reminiscencias agridulces le recordaban la vida a la que había renunciado en pos de un legado que ahora le parecía cada vez más inútil. Mariana, siempre observadora, se dio cuenta rápidamente del creciente descontento de Sebastián. Lo descartó como una fase pasajera, atribuyendo su estado de ánimo a la dirección. Para ella, la felicidad personal de Sebastián era secundaria al éxito de la dinastía Rivas. Lo presionó aún más, recordándole que sus sacrificios eran por el bien mayor. Sebastián, incapaz de expresar completamente su frustración, siguió el juego,
enterrando sus sentimientos bajo un sentido del deber. Valeria, también, comenzó a notar la creciente brecha en su matrimonio. Aunque mantenía una fachada de compostura en público, el desapego emocional de Sebastián era difícil de ignorar. Sus conversaciones se habían vuelto superficiales, centradas en la logística y las apariencias en lugar de una conexión genuina. Valeria no podía escapar de la sombra de Gabriela, una mujer que nunca había conocido, pero cuyo recuerdo parecía ocupar un lugar significativo en el corazón de Sebastián. A pesar de sus intentos de cerrar la brecha, el distanciamiento emocional de Sebastián la dejó sintiéndose sola y sin plenitud. A medida que pasaba el tiempo, el vacío de Sebastián solo crecía. Se encontró a sí mismo cuestionando las decisiones que había tomado y el camino que Mariana le había trazado. El legado que una vez había atesorado ahora le parecía hueco, enmascarando los sacrificios que lo acompañaban. Su desilusión se profundizó al reconocer que su búsqueda de éxito no solo le había costado su felicidad, sino que había lastimado a quienes lo rodeaban. Gabriela, a quien una vez había amado tan profundamente, había sido abandonada, obligada a enfrentarse a un mundo duro sin el apoyo que le había prometido. Valeria, inocente en todo esto, se había convertido en un daño colateral en una vida que Sebastián ya no reconocía. Y Mariana, cuya aprobación había buscado tan desesperadamente, ahora se sentía más como una tirana que como una mentora. Aunque Sebastián seguía comprometido con sus responsabilidades, expandiendo el negocio familiar y solidificando el apellido Rivas, cada logro lo dejaba sintiéndose más desconectado de la persona que solía ser. Los elogios le parecían vacíos, incapaces de llenar el vacío interior. En momentos de rara introspección, Sebastián comenzó a comprender completamente la magnitud de su arrepentimiento. Su búsqueda de un legado había tenido un alto precio, uno que iba más allá de su propia infelicidad. Gabriela, a quien había amado tan profundamente, había sido abandonada, obligada a enfrentar un mundo duro sin el apoyo que le había prometido. Valeria, inocente en todo esto, se había convertido en un daño colateral en una vida que Sebastián ya no reconocía. Y Mariana, cuya aprobación había buscado tan desesperadamente, ahora se sentía como la fuerza que lo mantenía encadenado a una vida sin autenticidad. Esta realización provocó un cambio sutil en el comportamiento de Sebastián. Comenzó a cuestionar sus decisiones pasadas y las prioridades que habían moldeado su vida. Si bien carecía del valor para confrontar a Mariana directamente, comenzó a distanciarse de su influencia, buscando momentos de independencia en un mundo que durante mucho tiempo había sido dictado por las expectativas de ella. También hizo intentos tímidos de reconectar con Valeria, reconociendo la tensión que su matrimonio había soportado. Aunque su relación seguía siendo frágil, estos esfuerzos señalaban un deseo de cambio. Sin embargo, Sebastián no podía escapar del peso de su pasado. La ausencia de Gabriela seguía siendo un recordatorio constante de la vida que había dejado atrás. Su recuerdo, por doloroso que fuera, lo impulsó a reflexionar sobre los valores que una vez lo habían guiado. Empezó a preguntarse si era posible reclamar la felicidad que había perdido, encontrar un camino de regreso a la autenticidad que una vez había compartido con Gabriela. Mientras Sebastián lidiaba con las complejidades de su existencia vacía, las elecciones que lo llevaron allí persistían en su mente como sombras. El legado que una vez había priorizado por encima de todo lo demás, ahora se sentía como una jaula dorada, sus barrotes
un recordatorio constante de los sacrificios que exigía. Sin embargo, dentro del vacío, parpadeó un tenue atisbo de esperanza. La realización de que el cambio aún era posible y que la redención, aunque distante, podría estar al alcance de la mano. El viaje de Sebastián estaba lejos de terminar. El camino por delante era incierto, agobiado por las consecuencias de sus decisiones pasadas. Sin embargo, por primera vez en años, comenzó a vislumbrar un futuro no definido por el deber o el legado, sino por el amor, la autenticidad y el valor de enfrentar los errores que habían moldeado su vida. El camino hacia la redención sería un desafío, pero Sebastián finalmente estaba listo para dar el primer paso. Un reencuentro inesperado. Habían pasado años desde que Sebastián había visto a Gabriela. Se había enterrado en la monotonía de su matrimonio vacío y las incesantes demandas del legado de la familia Rivas. Sus días estaban llenos de reuniones en salas de juntas y eventos de la alta sociedad, cada uno una máscara que usaba para ocultar el creciente vacío interior. Sin embargo, ninguna cantidad de riqueza o estatus podía borrar el dolor persistente del arrepentimiento que persistía en los momentos tranquilos de su vida. En un día ordinario, durante una salida sin nada de especial, el mundo de Sebastián se vio inesperadamente trastornado. Había ido a la ciudad para supervisar el lanzamiento de una nueva iniciativa de la Fundación Rivas, un esfuerzo caritativo destinado a mejorar la imagen pública de la familia. Vestido elegantemente, Sebastián se movía por el evento, estrechando manos y ofreciendo sonrisas educadas. Estaba interpretando su papel a la perfección, pero su mente estaba en otra parte. Después del evento, decidió dar un corto paseo por el parque junto al lugar. El aire estaba fresco y el sonido de los niños jugando llenaba el espacio. Sebastián se detuvo en un banco, observando a las familias disfrutar del momento juntas. Su alegría era un marcado contraste con el vacío que sentía. Fue entonces cuando la vio. Al principio, Sebastián pensó que estaba imaginando cosas. Desde la distancia, una mujer estaba de pie cerca del parque infantil, su cabello oscuro atrapando la luz. Estaba observando a dos niños mientras se perseguían por la hierba. Había algo en su postura, la forma en que ladeaba la cabeza, que le resultaba dolorosamente familiar. Su corazón se aceleró al darse cuenta. Era Gabriela. Había cambiado a lo largo de los años. Su cabello, una vez lujoso, ahora estaba recogido de forma sencilla, y su ropa era más práctica que elegante, pero aún se movía con la misma fuerza tranquila que lo había cautivado años atrás. La mirada de Sebastián se desvió hacia los dos niños que ella observaba, y la respiración se le cortó en el pecho. Eran idénticos, con ojos oscuros y facciones afiladas que se reflejaban en los suyos. Era como si estuviera mirando un reflejo de su yo más joven. Por un momento, Sebastián se quedó paralizado, abrumado por la escena ante él. La vida que había abandonado, las decisiones que había tomado. Todo volvió con una claridad dolorosa. La risa de los gemelos llenó el aire mientras se revolcaban en la hierba. Su alegría un agudo contraste con el caos que se arremolinaba dentro de él. Su mente se llenó de preguntas. ¿Eran suyos? ¿Por qué Gabriela le había ocultado esto? ¿Qué había soportado ella en los años transcurridos desde su separación? Mientras Sebastián se quedaba mirando, los recuerdos de su tiempo con Gabriela surgieron en su mente. Recordó cómo solía hablar de sus sueños para el futuro, de la familia que esperaban construir juntos.
los tiernos momentos que compartieron antes de que todo se desmoronara. Y ahora, aquí estaba ella, criando a dos niños que se parecían tanto a él. La revelación lo golpeó como un golpe. Había abandonado no solo a su esposa, sino a la madre de sus hijos. Gabriela, ajena a la presencia de Sebastián, llamó a los niños. Su voz llena de calidez y afecto. Se arrodilló cuando corrieron hacia ella, sus pequeñas manos buscando las suyas. La ternura de la escena era casi insoportable para Sebastián. Sintió una aguda mezcla de envidia y arrepentimiento, sabiendo que se había perdido estos momentos, estos hitos en sus vidas. Aunque no tenía derecho a sentirse así, no podía apartar la mirada. Instintivamente, quiso acercarse a ella, a exigir respuestas, pero una sorprendente vacilación lo detuvo. Se dio cuenta de que su presencia sin previo aviso podría perturbar la frágil paz que Gabriela se había esforzado tanto en crear. Así que se quedó donde estaba, observando desde lejos cómo la mujer que una vez amó guiaba a sus hijos hacia un modesto picnic en una manta gastada. Se sentaron juntos, riendo y compartiendo comida, una imagen de sencillez y amor. La vista de Gabriela prosperando, a pesar de las adversidades, removió algo profundo dentro de Sebastián. Siempre había sabido que era fuerte, pero verla ahora, criando a dos niños sola, lo llenó tanto de admiración como de culpa. Ella había elegido el amor por encima del legado, la familia por encima de las apariencias, y al hacerlo, había creado una vida mucho más rica y genuina que cualquier cosa que él hubiera logrado en los pasillos fríos y vacíos de la mansión Rivas. Esa noche, Sebastián regresó a la finca Rivas, pero sus pensamientos estaban consumidos por la imagen de Gabriela y los gemelos. Revivió la escena una y otra vez, cada detalle grabado en su memoria, la risa de los niños, su inconfundible parecido con él, la radiante sonrisa de Gabriela. Eran fragmentos de una vida que él había sacrificado en su búsqueda del deber. El peso de sus decisiones se cernía sobre él, amenazando con sofocar el personaje que había construido cuidadosamente durante tanto tiempo. El camino de la redención. ¿Crees que el arrepentimiento de Sebastián es lo suficientemente genuino como para superar el daño que causó? En los días siguientes, Sebastián se encontró inquieto, retirándose de sus rutinas habituales. Su mente estaba constantemente en Gabriela y los gemelos. Se preguntaba cómo se las había arreglado todos esos años, qué sacrificios había hecho para criar a sus hijos. Su culpa se profundizó con cada día que pasaba, pero también su determinación de hacer las cosas bien. Sabía que confrontar a Gabriela no sería fácil, pero ya no podía vivir en la negación. Sebastián comenzó a reunir información en silencio, utilizando canales privados para saber más sobre la vida de Gabriela. Lo que descubrió lo humilló. Ella había trabajado incansablemente, haciendo malabares con múltiples trabajos para mantener a Felipe y Lucas. Había construido una red de apoyo, confiando en amigos y vecinos para ayudarla a navegar por los desafíos de la maternidad soltera. Su fuerza y sus recursos eran un testimonio de la mujer que una vez había amado. Este nuevo conocimiento solo intensificó el remordimiento de Sebastián. Se dio cuenta de que sus acciones habían obligado a Gabriela a soportar una carga que debería haber sido compartida. Mientras él había perseguido las promesas vacías del legado, ella había luchado por sobrevivir, criando a dos niños que merecían conocer a su padre. Sebastián tomó una decisión. Se pondría en contacto con ella, encontraría la manera de cerrar la brecha que había creado. Pero incluso mientras se preparaba,
Las dudas persistían. Temía la ira de Gabriela, el resentimiento justificado por su traición. Le preocupaba el efecto que su presencia pudiera tener en Felipe y Lucas, que habían crecido sin él. Y sin embargo, debajo del miedo, había un destello de esperanza, una creencia de que la redención aún era posible, de que aún podía ser parte de sus vidas. Cuando Sebastián finalmente encontró el valor para acercarse a Gabriela, supo que sería la conversación más difícil de su vida. Llevaba el peso de sus errores, el conocimiento del dolor que había causado. Pero también llevaba una recién descubierta determinación de asumir la responsabilidad de sus acciones y enmendar, no solo a Gabriela, sino a los hijos que aún no conocía. El camino hacia la reconciliación sería largo e incierto. Pero ver a Gabriela y a los gemelos había encendido algo dentro de él, un reconocimiento de lo que realmente importaba, un deseo de recuperar la humanidad que había perdido. Aunque el futuro seguía siendo incierto, Sebastián estaba listo para dar el primer paso. El descubrimiento de Gabriela y los gemelos marcó un punto de inflexión en la vida de Sebastián. La imagen del exitoso empresario y obediente hijo que había construido cuidadosamente comenzó a desmoronarse bajo el peso de su culpa y arrepentimiento. El vacío que lo había perseguido durante tanto tiempo ahora tenía un rostro y un nombre: la familia que había abandonado. Después de años de evasión, Sebastián finalmente se encontraba cara a cara con las elecciones que lo habían llevado a este momento. Los días siguientes a su inesperado encuentro con Gabriela se llenaron de un torbellino de emociones. Sintió culpa por la vida que les había negado a sus hijos, frustración consigo mismo por su propia cobardía y aprensión por la inevitable confrontación que se avecinaba. Sin embargo, en medio de estas emociones, un destello de esperanza permaneció. La creencia de que la redención, aunque lejana, aún estaba al alcance. Mientras Sebastián se preparaba para su reunión con Gabriela, la vio como un desafío, igual a cualquier negociación de negocios de alto riesgo. Sabía que esta era una situación que no se podía manejar con encanto o riqueza. Exigiría vulnerabilidad, un reconocimiento de los fracasos pasados y la voluntad de escuchar de verdad. Para alguien que había pasado la mayor parte de su vida reprimiendo sus emociones, este era un terreno desconocido. Mariana, siempre vigilante en su papel de protectora del legado de los Rivas, se dio cuenta rápidamente del cambio en Sebastián. Sus crecientes distracciones, su energía inquieta y su creciente desapego de los asuntos familiares no pasaron desapercibidos. Al darse cuenta de que su influencia estaba disminuyendo, intentó recuperar el control. Le recordó sus responsabilidades, todo lo que había sacrificado por la familia y la importancia de mantener su imagen pública. Pero por primera vez, Sebastián comenzó a cuestionar sus palabras. Los valores que Mariana le había inculcado, el legado que una vez puso por encima de todo lo demás, ahora le parecían huecos a la luz de lo que había perdido. Cuando Sebastián finalmente reunió el valor para acercarse a Gabriela, no fue una decisión impulsiva, sino una elección deliberada. Reconoció que volver a entrar en su vida, y por extensión, en la vida de Felipe y Lucas, podría alterar la estabilidad que ella se había esforzado tanto en establecer. Aún así, sabía que ya no podía negar la verdad. Sus hijos merecían saber quién era realmente, y él le debía a Gabriela asumir la responsabilidad de sus acciones. La reunión con Gabriela no fue dramática ni confrontacional. Fue un intercambio tranquilo y profundamente emotivo.
Gabriela, siempre la madre fuerte y protectora, escuchó mientras Sebastián expresaba sus arrepentimientos. Se mantuvo cautelosa, comprensiblemente, ya que el dolor que le había causado no se olvidaba fácilmente. Pero Sebastián no se acercó a ella con exigencias o justificaciones. Vino con humildad y un sincero deseo de enmendar, reconstruir la confianza con Gabriela y formar una relación con sus hijos. No sería una tarea fácil para Sebastián. Felipe y Lucas, aunque aún eran jóvenes, eran muy conscientes de la ausencia de una figura paterna. Su vínculo con Gabriela era inquebrantable. Sebastián sabía que no podía simplemente entrar en sus vidas y esperar una aceptación inmediata. Tendría que ganársela. Comenzó a hacer pequeños pero significativos esfuerzos, asistiendo a sus partidos de fútbol, animándolos, sentándose con ellos durante los proyectos escolares y aprendiendo sobre sus intereses. La pasión de Felipe por el dibujo y el amor de Lucas por la ciencia. Estos momentos aparentemente pequeños sentaron las bases para una relación construida sobre la confianza y el respeto. Mientras tanto, Sebastián se enfrentó al desafío monumental de confrontar a Mariana. Durante años, la influencia de ella había dictado cada aspecto de su vida, sofocando sus verdaderos deseos y dando forma a sus decisiones. Pero ahora, Sebastián vio su control por lo que era: una prisión que le había robado su felicidad y su familia. Confrontarla no fue un acto de desafío, sino un paso necesario hacia la recuperación de su autonomía. Mariana, como era de esperar, no se tomó bien la recién descubierta determinación de Sebastián. Vio sus intentos de reconectar con Gabriela y los gemelos como una traición al legado de la familia, una desviación del futuro que ella había planeado cuidadosamente para él. Sus palabras fueron agudas, llenas de culpa y manipulación, como siempre lo habían sido. Sin embargo, Sebastián, aunque conmovido, se mantuvo firme. Explicó que su decisión de reconstruir su vida y reparar sus relaciones no era un rechazo a la familia, sino una búsqueda de algo mucho más significativo. La lucha con Mariana no fue un evento único, sino un desafío continuo. Sebastián se enfrentó a la oposición en cada momento, tanto de ella como de las presiones sociales ligadas al apellido Rivas. Sin embargo, encontró fuerza en las relaciones que estaba construyendo con Felipe y Lucas, así como en el silencioso aliento de Gabriela, quien, a pesar de sus dudas, vio el esfuerzo genuino que él estaba haciendo. Con el tiempo, la determinación de Sebastián comenzó a dar frutos. Felipe y Lucas, que inicialmente habían sido distantes, comenzaron a abrirse a su padre. Notaron sus esfuerzos constantes, su paciencia y su voluntad de aprender de los errores del pasado. La presencia de Sebastián comenzó a traer la estabilidad y el amor que les había estado faltando durante tanto tiempo. Para Sebastián, estos momentos, como enseñarle a Felipe a dibujar paisajes o ayudar a Lucas con su proyecto escolar, fueron las mayores recompensas de su vida. El camino no fue fácil. Tuvo que enfrentarse a sus propios defectos, el dolor que había causado y los sacrificios necesarios para reconstruir sus relaciones. Hubo contratiempos, momentos de duda y momentos en los que se preguntó si merecía la redención. Pero a lo largo de todo esto, se mantuvo resuelto, impulsado por una comprensión más profunda de lo que realmente importaba. Para Sebastián, la redención no era un destino final, sino un proceso continuo, un esfuerzo implacable por colocar el amor, la familia y la autenticidad
por encima de las búsquedas superficiales que una vez definieron su existencia. Se distanció gradualmente de las constantes demandas de un legado sólido, entregando responsabilidades a colegas de confianza y encontrando formas de equilibrar su trabajo con su vida personal. Este sutil cambio marcó un cambio profundo en sus prioridades. El vínculo entre Sebastián y Gabriela, aunque todavía frágil, comenzó a crecer. Ya no eran la pareja juvenil que había soñado con escapar de las expectativas. En cambio, eran dos personas que habían superado el dolor, el crecimiento y la transformación. Su relación se volvió más cautelosa, pero también más respetuosa, impulsada por su compromiso compartido con sus hijos. Sebastián sabía que ganarse la confianza de Gabriela tomaría tiempo, pero estaba listo para hacer el esfuerzo. A medida que Sebastián continuaba reconstruyendo su vida, encontró consuelo en los momentos pequeños y significativos que una vez se le habían escapado de las manos. El sonido de Felipe y Lucas riendo en el jardín, el calor de una comida familiar sencilla, la alegría de ver a sus hijos alcanzar sus hitos. Estos momentos, una vez dados por sentados, ahora tenían un profundo significado para él. Al enfrentarse a su pasado y abrazar el desafío de la redención, Sebastián descubrió una fuerza interior que no sabía que tenía. Durante años, había buscado la aprobación de otros, sacrificando su propia felicidad por el bien de un legado. Ahora, estaba aprendiendo a definir su valor en sus propios términos, guiado por el amor y las conexiones que había redescubierto. Aunque su viaje no había terminado, por primera vez, se sentía en paz. Se dio cuenta de que la redención no se trataba de borrar su pasado, sino de asumirlo y de trabajar para crear un futuro mejor. De pie con Gabriela, Felipe y Lucas, Sebastián supo que había encontrado su camino de regreso a lo que realmente importaba. Su camino hacia la redención lo había llevado a una profunda transformación, no solo dentro de él, sino en las vidas de aquellos a quienes había lastimado. El camino había sido difícil, pero cada paso adelante traía más claridad y un renovado sentido de propósito. Sebastián ya no era el hombre agobiado por el legado. Se había convertido en alguien que priorizaba el amor, la autenticidad y la familia por encima de todo. Para Felipe y Lucas, el regreso de su padre fue una transformación lenta, pero bienvenida. Inicialmente, sus interacciones con Sebastián fueron tentativas, llenas de la incertidumbre de niños que no estaban familiarizados con su presencia. Sin embargo, a lo largo de semanas y meses, los esfuerzos constantes de Sebastián comenzaron a sentar una base de confianza. Se aseguró de asistir a cada momento importante, desde que Lucas anotara un gol hasta que la obra de arte de Felipe fuera presentada en un evento escolar. Estos hitos aparentemente pequeños eran monumentales para Sebastián, simbolizando cada paso más cerca de la familia que anhelaba restaurar. Redescubrir la paternidad le trajo a Sebastián una gran alegría. La creatividad de Felipe y la curiosidad ilimitada de Lucas le recordaban la inocencia que él había dejado de lado en su propia vida. Pasó incontables horas con ellos, dibujando con Felipe y ayudando a Lucas con sus experimentos científicos en la cocina. Estos momentos no eran solo para crear lazos, eran la forma de Sebastián de compensar el tiempo que había perdido. No podía deshacer los años que habían pasado, pero estaba decidido a llenar el futuro de amor y conexión. Al mismo tiempo, Sebastián trabajó en reconstruir su relación con Gabriela. Aunque sus intercambios seguían siendo cautelosos, un respeto mutuo comenzó a crecer. Sebastián le había hecho un profundo daño,
y sabía que le llevaría tiempo recuperar su confianza. Gabriela había aprendido a protegerse a sí misma y a sus hijos de más dolor. Pero a medida que veía los sinceros esfuerzos de Sebastián por ser parte de sus vidas, comenzó a ver destellos del hombre que una vez había amado. Para Gabriela, la transformación de Sebastián era a la vez reconfortante y agridulce. A lo largo de los años, ella había construido una vida de resiliencia e independencia, creando un mundo donde ella y sus hijos podían prosperar sin él. Ver a Sebastián convertirse en el padre que siempre había esperado que fuera, le proporcionó una sensación de cierre que no sabía que necesitaba. Sin embargo, también reabrió viejas heridas que nunca se habían curado por completo. Gabriela entendió que, si bien su relación nunca podría volver a ser lo que fue, su dedicación compartida a Felipe y Lucas ofrecía un nuevo tipo de asociación. A medida que Sebastián abrazaba la paternidad, también hizo cambios significativos en su carrera. La incansable búsqueda del legado de los Rivas, que una vez lo había consumido, perdió su dominio sobre él. Sebastián comenzó a delegar sus responsabilidades, confiando a sus colegas roles de liderazgo y saliendo del centro de atención. Esta decisión fue recibida con resistencia por parte de Mariana, quien lo vio como una traición a todo lo que se había esforzado por inculcarle. Su desaprobación, una vez una fuerza poderosa en su vida, ya no tenía la misma influencia. La confrontación con su madre marcó un punto de inflexión, señalando su creciente independencia de su control. Sebastián vio a Mariana por lo que realmente era, una mujer cuya ambición había nublado su juicio y las consecuencias de sus acciones. Aunque todavía sentía cierta obligación hacia ella, ya no dejaba que su influencia dictara sus valores o decisiones. Mariana, sin embargo, luchó por aceptar los cambios en Sebastián. Durante décadas, ella había sido la mente maestra detrás del éxito de la familia Rivas, dando forma a cada decisión para asegurar su continua prominencia. Ver a Sebastián priorizar su felicidad personal sobre el legado de la familia fue un desafío directo a sus creencias. Sin embargo, con el tiempo, incluso Mariana no pudo ignorar los profundos cambios en su hijo. Su recién encontrada satisfacción, su profundo vínculo con Felipe y Lucas y su creciente respeto por Gabriela eran innegables. A pesar de esto, la propia vida de Mariana se volvió cada vez más solitaria. La mansión que una vez había simbolizado su poder ahora se sentía vacía. Sus grandes pasillos y su lujosa decoración ya no podían llenar el vacío de las relaciones significativas. Pasó sus días reflexionando sobre sus decisiones, las relaciones que había dañado y el legado por el que había sacrificado tanto. Aunque nunca lo admitiría, una parte de ella envidiaba el valor de Sebastián para liberarse de las limitaciones que ella le había impuesto. La decisión de Sebastián de distanciarse del legado de los Rivas le permitió centrarse en lo que realmente importaba: su familia. Él y Gabriela comenzaron a criar a Felipe y Lucas juntos, con un compromiso compartido, y su asociación, aunque no exenta de desafíos, proporcionó un ambiente estable y nutritivo para los niños. Sebastián se aseguró de apoyar a Gabriela en sus actividades, respetando la vida que ella había construido y asegurándose de que su presencia fuera una fuente de fortaleza, no de interrupción. Con el tiempo, Sebastián y Gabriela descubrieron una nueva forma de estar juntos. Lo que una vez fue una relación marcada por el amor. Y la traición evolucionó a una basada en el respeto mutuo y un compromiso compartido.
Ya no eran la pareja que soñaba con un futuro sin limitaciones, sino dos individuos que se habían fortalecido a través de sus luchas. Juntos, sentaron las bases para que Felipe y Lucas prosperaran. Para Sebastián, el camino hacia la redención no se trataba de borrar su pasado, sino de asumirlo con responsabilidad. Aprendió a abordar sus relaciones con humildad y gracia, entendiendo que la verdadera fuerza se encontraba en la vulnerabilidad. Su sentido de plenitud pasó de buscar elogios y riqueza a encontrar alegría en la risa de sus hijos, la confianza de Gabriela y el conocimiento de que estaba creando un legado basado en el amor. En momentos de rara introspección, Sebastián reflexionaba sobre su viaje, reconociendo lo lejos que había llegado. El hombre que una vez sacrificó todo por el apellido Rivas, ahora encontraba la plenitud en los placeres sencillos de la vida. Compartir comidas con Felipe y Lucas, disfrutar de conversaciones tranquilas con Gabriela y ser testigo de cómo sus hijos se convertían en personas amables y seguras. Estos momentos, una vez dados por sentados, ahora tenían un profundo significado para él. A medida que el vínculo de Sebastián con Felipe y Lucas se profundizaba, también lo hacía la comprensión que tenían de él. Veían más allá de su padre. Veían a un hombre que se había enfrentado a sus imperfecciones y había trabajado incansablemente para mejorar. Felipe, con su espíritu creativo, a menudo recurría a Sebastián para que le diera su opinión sobre sus bocetos, mientras que a Lucas, siempre curioso, le gustaba hablar con él sobre experimentos científicos. Estas interacciones, aparentemente ordinarias, formaron la base de una conexión de por vida. En última instancia, el viaje de Sebastián no fue sobre la redención a los ojos de los demás, sino sobre encontrar la paz dentro de sí mismo. Llegó a comprender que el verdadero legado no se mide por la riqueza o la influencia, sino por las vidas tocadas por el amor. La historia de Sebastián fue una de crecimiento, resiliencia y el poder perdurable del amor. Un recordatorio de que nunca es demasiado tarde para cambiar, para sanar y para empezar de nuevo. ¿Qué te parece la historia de Sebastián y Gabriela? ¿Crees que el amor de Gabriela por sus hijos fue el verdadero motor de su transformación?